Mi jefe me acosó durante 3 años y cuando lo rechacé me despidió por falsas acusaciones, pero él no sabía que yo había grabado cada conversación, cada mensaje, cada insinuación. Y cuando presenté las pruebas en la demanda, no solo perdió su trabajo, perdió todo. Empecé como asistente administrativa en una empresa de consultoría prestigiosa. Mi jefe, el director general, era respetado, casado, con 2 hijos. Al principio fue profesional. Luego empezaron los comentarios sobre mi ropa. Las miradas que duraban demasiado. Las invitaciones a tomar café que siempre terminaban siendo inapropiadas. Durante 3 años soporté su acoso porque necesitaba el empleo. Rechacé sus avances educadamente. Luego firmemente. Finalmente con amenazas de reportarlo. Y cuando él se dio cuenta de que nunca cedería, fabricó acusaciones de fraude contra mí y me despidió frente a toda la oficina. Pero lo que no sabía es que desde el primer comentario inapropiado yo había empezado a documentar todo. Grabaciones de audio, screenshots de mensajes, correos guardados, testimonios de testigos. Y cuando mi abogada presentó las 500 páginas de evidencia en la demanda laboral, observé cómo su imperio perfecto se desmoronaba pieza por pieza hasta dejarlo sin nada. Mi nombre es Daniela. Tengo 31 años. Y esta es la historia de cómo un hombre poderoso intentó destruir mi carrera por rechazarlo. Y como yo me aseguré de que nunca pudiera hacerle lo mismo a nadie más. Conseguí el trabajo a los 25 años. Recién graduada de Administración de Empresas con honores. Era mi primer empleo formal y estaba emocionada. La empresa, Consultores Estratégicos del Pacífico, era reconocida. Trabajaban con corporativos grandes. Tener ese nombre en mi currículum significaba futuro. Mi jefe se llamaba Ingeniero Ricardo Salazar. 52 años. Casado con una mujer llamada Marcela. 2 hijos en la universidad. Fundador de la empresa. Respetado en la industria. Los primeros meses fueron normales. Trabajo intenso pero profesional. Ricardo era exigente pero justo. Yo aprendía rápido. Hacía mi trabajo bien. Me ascendieron de asistente a coordinadora en 6 meses. El cambio empezó sutilmente. Comentarios que sonaban como cumplidos pero se sentían raros. Ese vestido te queda muy bien. Resalta tu figura. Tu perfume es muy sensual, distrae. Deberías usar el cabello suelto más seguido, te ves más femenina. Yo sonreía incómoda y cambiaba de tema. Pensaba que estaba exagerando. Que eran comentarios inocentes de un hombre mayor que no sabía que sonaban inapropiados. Pero escaló. Empezó a pedirme que trabajara tarde. Solo él y yo en la oficina. Me traía café. Se sentaba demasiado cerca. Tocaba mi hombro cuando hablaba. Su mano a mi espalda baja cuando pasaba junto a mí. Un día me preguntó si tenía novio. Le dije que sí, aunque era mentira. Esperaba que eso lo detuviera. No lo detuvo. Dijo que los novios de mi edad probablemente no apreciaban a una mujer como yo. Que yo merecía a alguien con experiencia. Madurez. Que supiera tratarme. Me puse roja. Le dije que debíamos enfocarnos en el trabajo. Él se rió. Dijo que solo estaba siendo amigable. Las invitaciones comenzaron. Acompáñame a esta comida de negocios, necesito tu apoyo. La comida terminaba siendo en restaurantes románticos. Él pedía vino. Intentaba tomar mi mano. Yo la retiraba. Decía que me sentía incómoda. Él decía que me relajara. Empecé a documentar. Instalé una aplicación en mi teléfono que grababa conversaciones. Guardaba cada mensaje de texto inapropiado. Capturaba pantalla de cada correo sugestivo. No sabía qué haría con esa información. Pero mi instinto me decía que la necesitaría. Un año después de haber empezado, Ricardo me ofreció un ascenso. Gerente de proyectos. Aumento de sueldo significativo. Oficina propia. Pero tenía una condición. Necesito saber que puedo confiar en ti completamente, Daniela. Que hay lealtad entre nosotros. Una conexión especial. Le pregunté qué quería decir. Él se acercó. Tocó mi mejilla. Dijo que yo sabía exactamente qué quería decir. Retrocedí. Le dije que no estaba interesada. Que solo quería una relación profesional. Su expresión cambió. De seductora a fría. Dijo que estaba rechazando una gran oportunidad. Que me arrepentiría. No me dieron el ascenso. Se lo dieron a una mujer 10 años mayor, menos calificada. Ricardo me dijo que necesitaba madurar profesionalmente antes de estar lista. Las cosas empeoraron. Ricardo se volvió hostil. Crítico. Me asignaba los peores proyectos. Me excluía de juntas importantes. Cuestionaba mi trabajo constantemente. Pero también intensificó el acoso. Mensajes tarde en la noche.
Estoy pensando en ti. Podrías tener todo lo que quisieras si solo fueras más abierta conmigo. Me gustas mucho, Daniela. Más de lo que debería. Yo guardaba todo. Cada mensaje. Cada correo. En reuniones, tocaba mi pierna bajo la mesa. Yo la movía. Él insistía. Una vez lo confronté frente a otros. Dije en voz alta, por favor no me toques así. Todos se quedaron en silencio. Ricardo se rió nervioso. Dijo que había sido un accidente. Que yo era muy sensible. Nadie me defendió. Todos dependían de Ricardo para sus empleos. Intenté reportarlo con recursos humanos. La directora de RH se llamaba Sofía. Había trabajado con Ricardo durante 15 años. Le conté todo. Ella me escuchó con cara seria. Luego me dijo que Ricardo era un hombre respetable, que probablemente había malinterpretado sus intenciones, que él era naturalmente amigable, que yo debía tener cuidado de no arruinar mi reputación haciendo acusaciones serias sin pruebas. Le dije que tenía pruebas. Mensajes. Correos. Ella dijo que los mensajes podían interpretarse de varias formas, que no eran evidencia definitiva, que pensara bien antes de hacer algo que pudiera dañar mi carrera. Era una amenaza clara. Si hablaba, me despedirían. Seguí trabajando. Seguí documentando. Cumplí 2 años. 3 años. Ricardo se frustraba cada vez más. Sus avances se volvieron más agresivos. Un día me acorraló en su oficina. Intentó besarme. Lo empujé. Le grité que me dejara en paz o lo demandaría. Él se rió. Me dijo que nadie me creería. Que él era el director general. Que yo era solo una empleada más. Que si yo hablaba, me aseguraría de que nunca trabajara en esta industria otra vez. Esa noche lloré. Consideré renunciar. Pero necesitaba el empleo. Tenía deudas estudiantiles. Rentaba un departamento. No podía darme el lujo de estar desempleada. Entonces Ricardo cambió de estrategia. Si no podía tenerme, me destruiría. Empezó a sembrar rumores. Que yo cometía errores graves. Que era poco confiable. Que posiblemente estaba robando recursos de la empresa. Un día me llamó a su oficina. Estaba el director de finanzas. Sofía de RH. Un abogado externo. Ricardo dijo que habían descubierto irregularidades financieras. Facturas falsas. Gastos no autorizados. Todo conectado a mi usuario en el sistema. Yo quedé en shock. No había hecho nada de eso. Dije que era un error. Una falsificación. Ricardo mostró evidencia. Facturas con mi nombre. Aprobaciones con mi firma electrónica. Transferencias desde mi computadora. Todo fabricado. Pero se veía real. Me dijeron que estaba despedida efectivo inmediatamente. Por fraude. Que no me demandarían si me iba sin hacer ruido. Que firmara una renuncia voluntaria. Me negué. Dije que esto era represalia por rechazar sus avances. Ricardo se rió. Dijo que yo estaba delirando. Que probara mis acusaciones ridículas. Me escoltaron fuera del edificio. Frente a todos mis compañeros. Como si fuera una criminal. Recogí mis cosas en una caja. Salí llorando. Humillada. Esa noche no dormí. Estaba furiosa. Devastada. Pero también decidida. Revisé todo lo que había documentado durante 3 años. Era una montaña de evidencia. 237 mensajes de texto inapropiados. 143 correos electrónicos sugestivos. 52 grabaciones de audio de conversaciones donde Ricardo hacía insinuaciones sexuales, comentarios sobre mi cuerpo, amenazas veladas. Testimonios escritos de 3 ex empleadas que habían pasado por lo mismo. Yo las había contactado discretamente. Ellas también tenían historias. También habían sido despedidas después de rechazarlo. Contraté a la mejor abogada laboralista de la ciudad. Licenciada Mendoza. Especialista en casos de acoso sexual laboral. Le mostré todo. Se quedó en silencio leyendo durante 2 horas. Escuchando grabaciones. Revisando mensajes. Finalmente levantó la vista. Me dijo, esto es uno de los casos más documentados que he visto. Vamos a destruirlo. Presentamos una demanda laboral masiva. Despido injustificado. Acoso sexual sostenido. Ambiente laboral hostil. Represalias. Fabricación de evidencia falsa. Daño moral. Daño a mi reputación profesional. Demandamos a Ricardo personalmente. A la empresa. A Sofía de RH por complicidad. La cantidad, 15 millones de pesos. La demanda se presentó un lunes por la mañana. Para el mediodía, los abogados de la empresa estaban llamando. Querían negociar. Ofrecieron pagarme 1 año de salario si retiraba la demanda y firmaba un acuerdo de confidencialidad. Les dije que no. Que esto iba a juicio.
que quería justicia pública. La licenciada Mendoza filtró partes de la demanda a la prensa. Ejecutivo acusado de acoso sexual sistemático y despido por represalia. Los medios lo cubrieron. La esposa de Ricardo, Marcela, leyó la noticia. Llamó a mi abogada. Quería hablar conmigo. Nos reunimos. Marcela tenía 50 años. Se veía cansada. Me dijo que había sospechado durante años. Que Ricardo había tenido indiscreciones antes. Pero ella había elegido ignorarlo por sus hijos. Ahora sus hijos eran adultos. Y ella estaba cansada de mentiras. Me preguntó si tenía pruebas. Le mostré algunas. Lloró leyendo los mensajes que su esposo me había mandado mientras estaba en casa con ella. Marcela me dio información que yo no tenía. Ricardo había pagado a 2 exempleadas para que firmaran acuerdos de confidencialidad. Había usado dinero de la empresa para pagarles. Ella tenía copias de esos cheques. Era malversación de fondos corporativos. Marcela testificó en mi favor. Aportó evidencia financiera. Solicitó el divorcio públicamente citando adulterio múltiple y acoso a empleadas. El consejo directivo de la empresa entró en pánico. La reputación corporativa estaba en juego. Clientes importantes amenazaban con irse. Suspendieron a Ricardo mientras se investigaba. Sofía de RH fue despedida por no haber actuado en mi reporte original. El juicio comenzó 6 meses después. La sala estaba llena. Prensa, activistas de derechos laborales, otras víctimas de acoso que venían a apoyarme. Mi abogada presentó las 500 páginas de evidencia. Mensaje por mensaje, correo por correo, grabación por grabación. Llevó 3 días solo presentar toda la evidencia. Los abogados de Ricardo intentaron desacreditar las grabaciones. Dijeron que eran ilegales. La jueza dictaminó que eran admisibles porque fueron hechas para documentar un delito en proceso. Llamaron a testigos. Las 3 exempleadas testificaron. Contaron historias casi idénticas a la mía. Ricardo las había acosado. Ellas lo rechazaron. Fueron despedidas con acusaciones falsas. Marcela testificó. Explicó cómo Ricardo había usado fondos corporativos para pagar sobornos a sus víctimas. El contador de la empresa testificó con inmunidad. Confirmó que Ricardo le había ordenado fabricar la evidencia de fraude contra mí. Que había falsificado documentos. Que todo fue por orden directa de Ricardo. Ricardo tomó el estrado. Negó todo. Dijo que yo estaba obsesionada con él. Que había malinterpretado amabilidad profesional. Que las otras mujeres mentían por dinero. Mi abogada lo destrozó en el contrainterrogatorio. Le mostró los mensajes. Le hizo leer en voz alta frente a todos. Me gustas mucho, Daniela. Más de lo que debería. Podrías tener todo lo que quisieras si solo fueras más abierta conmigo. Estoy pensando en ti. Especialmente en cómo te veías hoy con esa blusa. Le preguntó si esos mensajes eran amabilidad profesional. Ricardo tartamudeó. No pudo responder coherentemente. La deliberación del jurado tomó 4 horas. Veredicto, culpable en todos los cargos. Compensación otorgada, 12 millones de pesos. 8 millones de la empresa. 4 millones de Ricardo personalmente. Además, Ricardo fue despedido permanentemente sin indemnización. Se le prohibió trabajar en posiciones directivas por 10 años. Su licencia profesional fue suspendida. La empresa tuvo que implementar protocolos estrictos de prevención de acoso. Capacitación obligatoria. Línea directa anónima de reportes. Auditorías externas anuales. Ricardo perdió todo. Su trabajo, su reputación, su matrimonio, sus ahorros embargados para pagar la sentencia, su casa vendida, su coche de lujo confiscado. Lo vi salir de la corte ese día. Se veía 20 años más viejo. Destruido. No sentí lástima. Los 12 millones cambiaron mi vida. Pagué todas mis deudas. Invertí sabiamente. Abrí mi propia consultoría especializada en crear ambientes laborales seguros para mujeres. Ayudo a empresas a implementar políticas reales contra el acoso. Capacito a departamentos de RH. Asesoro a víctimas sobre cómo documentar y reportar adecuadamente. Mi historia se volvió conocida. He dado conferencias. Escrito artículos. Aparecido en programas sobre derechos laborales. Y he ayudado a docenas de mujeres a enfrentar a sus acosadores. A documentar. A no tener miedo. A saber que la justicia es posible si tienes evidencia. Ricardo intentó apelar. Perdió. Intentó declararse en bancarrota para no pagar. El juez lo negó. Tendrá que pagar hasta el último peso. Su exesposa Marcela y yo nos hicimos amigas. Ella también empezó de nuevo. Se divorció. Volvió a la universidad.
Ahora es trabajadora social ayudando a mujeres en situaciones de abuso. Sus hijos cortaron contacto con Ricardo, avergonzados de lo que su padre había hecho. Han pasado 3 años desde el juicio. Mi consultoría es exitosa. Ayudo a cambiar políticas corporativas, a hacer que los espacios laborales sean más seguros. Y cada vez que una mujer me contacta diciendo que está siendo acosada en su trabajo, le digo lo mismo: documenta todo. Cada mensaje, cada correo, cada conversación. Graba si es legal en tu estado. Porque la evidencia es poder. Y los hombres como Ricardo solo tienen poder mientras tú no tengas pruebas. Pero cuando tienes pruebas, cuando tienes documentación sólida, cuando tienes el valor de usarla, ellos caen. Todos caen. Soy Daniela. Tengo 31 años. Mi jefe me acosó durante 3 años y me despidió por falsas acusaciones cuando lo rechacé. Pero yo había documentado todo. Y cuando presenté 500 páginas de evidencia en la corte, lo vi perder todo. Su trabajo, su dinero, su reputación, su familia, todo. Y aprendí algo valioso. El acoso prospera en el silencio. Muere en la documentación. Así que si estás pasando por esto, documenta. Graba. Guarda. Reporta. Y cuando llegue el momento, usa cada prueba para asegurarte de que nunca pueda hacerle lo mismo a nadie más. Porque eso es justicia real. Si esta historia te impactó, comenta. ¿Has vivido acoso laboral? Dale like si crees en documentar todo. Suscríbete para más historias de justicia laboral. Comparte para que más mujeres sepan que pueden defenderse. Recuerda, documenta. Siempre documenta. Tu evidencia es tu poder.